A esta hora Carol Borda, ella es politóloga de la Universidad Nacional y cofundadora de Empoderadas, directora de Nacer Colombia, una organización activista en defensa de la vida. Carol, bienvenida, ¿cómo está? Bien, Juanita, muchas gracias por la invitación y gracias a todas las personas que están pendientes de esta discusión tan importante que se dio hoy. ¿Cómo reciben esta decisión de la Corte? Muchos pensarán que tal vez con mucha tristeza y efectivamente, pero sobre todo con un deseo de trabajar más fuerte por la vida. Definitivamente rechazamos totalmente la decisión que tomó la Corte Constitucional, rechazamos todo ese discurso que se ha vendido como si fuese un logro para la mujer y pues comentarles que vamos a seguir trabajando en favor de la vida sin importar la decisión que se tomó hoy. ¿Por qué la ley cobija tantas semanas de gestación para abortar? Se piensa también, entre tantas cosas, las distintas barreras al acceso al supuesto poder abortar que hacen que las mujeres tengan que abortar en una semana de gestación tan alta, lo cual podemos ver que no se sostiene ni siquiera con el derecho a la vida del ser que está en camino, porque contrario a lo que se estaba diciendo hace un momento, este ser sí tiene la capacidad de sentir y a este ser no se le están garantizando derechos que finalmente son derechos humanos, son derechos que se le deben garantizar a una persona que siente completamente y que tiene viabilidad luego del nacimiento o un parto prematuro, pero ese no debería ser solamente nuestro enfoque, porque si se tratara del dolor solamente bastaría con aplicarle anestesia a una persona que no pudiera sentir para poder acabar con su vida y demás, sino hoy la Corte, más que avanzar en un derecho, retrocedió en muchos, como es el derecho a la vida desde la concepción, que está consignado no solamente en la Convención Interamericana de los Derechos del Niño, sino en la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que protege la vida de todas las personas, incluyendo aquellos que están desde la concepción. Sí, esta es una discusión bien delicada. Ahorita justo estábamos en un debate con dos posturas radicalmente opuestas. Ese punto, ¿en qué momento comienza la vida? Creería Desde el que momento, hay... Exacto. sí, desde el momento de la concepción es el momento en el que empieza la vida y no lo decimos independientemente de una posición política, social que tengamos respecto al aborto, sino que diversos estudios lo dicen. Por ejemplo, Jerome Lejeune, que es el padre de la genética moderna, dice que la vida empieza desde la concepción, fue la persona que descubrió el síndrome de Down, y los otros estudios que dicen todavía no sabemos en qué momento empieza son más filosóficos que verdaderamente científicos y desde la ciencia. De decir en qué momento empieza el dolor, entonces la vida empieza cuando empieza a sentir. Supongamos que aceptamos esa premisa. En este momento la Corte también estaría faltando porque en este momento el bebé a las 24 semanas tiene capacidad de sentir. Bajo ese discurso tendría vida también. Por ende, también se está violando un derecho. Sí, de Desde hecho la también lo visión que se quiera estábamos... ver. Claro, de hecho, lo que ocurre en las 24 semanas de gestación, ya lo veníamos mencionando también y leyendo un poco sobre ese tema, el bebé ya comienza a sentir, ya puede diferenciar ciertas cosas, parte de su cerebro ya está activo y podría, dado el caso, llegar a sobrevivir fuera del útero. Esos también, digamos, hacen parte de los elementos en medio de esta discusión, bien delicados, por cierto. Ahora, esta discusión ha tomado más de 2 años, se estuvieron analizando 2 demandas en la Corte Constitucional, hoy se toma esta decisión, pero también se le hace un llamado tanto al gobierno como al Congreso para que saquen una ley, digamos también unas leyes de garantía, ¿no?, integrales para prevenir incluso el embarazo adolescente y también crear planes estructurados y fuertes de planificación. Creo que ahí también falta mucho trabajo por hacerse. Totalmente, estamos totalmente de acuerdo. Yo creo que ese es un punto de unión entre distintos movimientos con estas posiciones tan opuestas respecto al aborto. Nos hace falta más pedagogía, nos hace falta más educación sexual y afectiva y nos hace falta un trabajo mucho más grande, no solamente desde el gobierno y de la Corte Constitucional, porque es que la sociedad no se cambia por decreto, también como tal de la sociedad y todo ese discurso que le hace creer a uno que el aborto es la solución, porque al fin y al cabo nosotros creemos que el aborto es el resultado de un Estado que nos falló, de un feminismo que nos falló, porque fue incapaz de realmente garantizarnos derechos para nosotras como mujeres no tener que recurrir a un aborto, porque qué tan libre puede ser un aborto si a una mujer no le queda otra opción que tener que practicarse un aborto, que no es nada fácil para una mujer tampoco. A veces es un poquito simplista la forma en la que se quiere referir el procedimiento para la mujer, porque no solamente se trata del
que está en el vientre, sino también de la salud física y mental de la mujer de la que se lo practica, y más a los 6 meses de gestación. Las mujeres están teniendo unos cambios hormonales tan fuertes en 6 meses que de un momento a otro le quitamos la razón de esos cambios. Eso genera todo un estrago hormonal que termina por afectar la salud de la mujer. Entonces el trabajo que tenemos no solamente desde los políticos y desde que están allá, que por supuesto es determinante, sino también como sociedad. Dejemos de decirle a las mujeres que los embarazos son enfermedades y dejemos de vender el aborto como salud y empecemos a prevenir las verdaderas violaciones, porque con el aborto no se persigue al violador. Es más, se puede practicar el aborto, pero el violador perfectamente puede seguir en la calle o en la casa de la mujer que fue violentada, igual que el maltratador. Entonces el aborto no soluciona la problemática de fondo, sino que más bien nos evidencia el problema. El aborto es el problema y no la solución a las problemáticas. Carol, en estas organizaciones, en esto que usted tiene de Empoderadas, de Nacer Colombia y demás, ¿cuál es el acompañamiento que hacen con las mujeres? ¿Qué ha descubierto usted, digamos, en estos años de trabajo? Definitivamente que se están callando unas mujeres que se practicaron abortos y se arrepintieron. Y quieren alzar su voz en decir a otras mujeres, no es la solución, se puede hacer otra cosa, pero por alguna razón son unas voces que al feminismo les incomoda por esta bandera que se quiso llevar del aborto. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros? Nosotros no solamente hacemos un acompañamiento pedagógico de lo que significa ser mujer, de lo que significa ser la fuerza, la vida, el verdadero empoderamiento, sino también un apoyo social, no solamente al que está en el vientre, sino también al que ya nació, porque uno no solamente es provida, sino que hace provida, realiza acciones realmente provida, y muchas cosas en las que vamos a estar de acuerdo. Colombia aún le hace falta mucho superar la violencia, aún hay mucho que hacer respecto a la violencia sexual, no solamente con las mujeres de muchas edades, sino también con los niños. Hay mucho que tenemos que avanzar, creo que nos podemos unir. La clandestinidad es algo que a mí me genera mucha curiosidad, como tantos grupos feminismos radicales quemando iglesias, pero no quemando los centros clandestinos que todos sabemos dónde están. Entonces hay muchas cosas que podemos hacer, y como organización, ¿qué es lo que hacemos? Pedagogía, incidencia también desde el activismo ciudadano, pero un trabajo social que demuestre que no solamente nos importa el que está en el vientre, sino el que ya nació. Sí, eso es muy importante. Y ya lo venía usted también mencionando en medio de esta discusión, lo que puede llegar a pasar y lo que sucede en los cuerpos de las mujeres cuando deciden tomar una determinación como abortar, por ejemplo, en la semana número 24. Hablemos un poco de eso. Sí, así es. De hecho, hoy en la Corte Constitucional, muchas mujeres levantaron la voz de unos nombres que no se mencionan en el movimiento feminista a favor del aborto, y es muy curioso. Nombres de mujeres que murieron en la legalidad de los abortos. Mujeres que murieron precisamente por estas prácticas, como por ejemplo fue Keisha, María del Valle en Argentina, Alexandra Núñez, Tania Reeves. Entonces, ¿dónde quedó el ni una menos? El ni una menos no solamente vale para estas mujeres que también están en riesgos, que fueron empujadas porque creyeron que era realmente una solución, sino también el ni una menos vale para aquellas que están en el vientre. ¿De qué nos sirve el feminismo hoy en día si no es capaz de defendernos desde el momento en el que somos más vulnerables, que es el vientre? Además de eso, digamos que la mujer se ve afectada no solamente en la área física por todos los cambios, no solamente los riesgos quirúrgicos, como lo mencionaban hace un momento, sí, todo procedimiento quirúrgico, pero ello que te hizo creer que del estómago, estando perfectamente bien, que estabas mal el estómago y necesitabas quitártelo y tener que sufrir esos riesgos y en condición del sexo de la mujer, ¿no? Porque es algo que solamente vamos a vivir las mujeres y es algo que solamente estamos expuestas las mujeres. No existen garantías tampoco en ese aspecto. Y por supuesto, todo este desbalance hormonal, todo esto social, incluso que las mujeres tienen que atravesar con un embarazo no deseado, es una afectación mental. Pero nosotros como sociedad tenemos que rodear y atacar la raíz, que es poderlas apoyar en su salud mental, y no irnos por la tangente con algo que no solamente no le va a ayudar, sino que va a ser peor, porque el aborto también hace parte, algunas personas dicen síndrome post-aborto, eso no existe, existe el síndrome de estrés postraumático, entre ellos el aborto, que lo puede causar. Entonces muchas veces es curar traumas con otro trauma, con cosas que realmente no ayudan a la mujer, y eso es lo que estamos diciendo hoy. La Corte Constitucional retrocedió completamente los derechos, y hay un feminismo que nos robaron hace mucho tiempo que dejó de verdaderamente defendernos a las mujeres. Volviendo a la raíz de esta discusión, Carol, por supuesto está la vida de la mujer y la vida que se está creando dentro del cuerpo de esa mujer. Quienes están a favor del aborto,
pero tienen, digamos, cierta conciencia frente a este tema de la vida. Dicen, se trata de darle a las mujeres las condiciones médicas y psicológicas para que puedan evitar lo peligroso de la clandestinidad al momento de tomar la decisión de interrumpir un embarazo. ¿Qué decir, por ejemplo, frente a ese argumento? Es decir, no se está obligando a ninguna mujer, se está dando garantías para que en un procedimiento clandestino no muera. Estoy de acuerdo en que expresamente no se obliga a ninguna mujer, pero sí es claro que ha existido toda una cultura de creer que se vende el aborto como salud, como si el embarazo fuese enfermedad, como si las mujeres no fuésemos capaces de ser todo menos madres. Entonces, efectivamente, no se lleva una mujer a un centro clandestino, pero sí existe todo, es decir, el feminismo tiene una capacidad pedagógica tan grande, una capacidad de transformación, como lo hemos visto, que su forma de usarlo no fue precisamente digamos, a demostrarle a la sociedad que si tus papás están enojados contigo por tu embarazo, no importa, esa es la verdadera autonomía, que si estás estudiando todavía y estás en una situación de embarazo, las mujeres somos capaces de poder sobreponernos a ese tipo de situaciones. Entonces realmente creo que se ha alejado un poquito la discusión de lo que verdaderamente es la defensa de la mujer y poder transformar todas esas cosas. Entonces las mujeres, nosotros, y eso es algo que quiero aclarar, no culpamos a las mujeres que abortan. ¿Por qué? Porque precisamente hay todo un sistema, un discurso que les lleva a creer que es la solución. Y estamos completamente de acuerdo de que la clandestinidad no puede seguir pasando. Por eso nosotros debemos perseguir la clandestinidad y no legalizarla. ¿Por qué? Porque hay algo que han dicho y es cierto, los abortos se han practicado históricamente como históricamente hay personas que han asesinado, por ejemplo, se me ocurre, por celos. Son cosas que han pasado históricamente, pero nosotros no legalizamos esos delitos porque ocurren, los combatimos. Y lo principal, lo que más va a ser efectivo, ni siquiera es una práctica punible, sino una práctica pedagógica y de prevención, de enseñar por qué eso no nos beneficia como sociedad y como personas. Luego de esas 24 semanas de gestación entran entonces las causales que ya existen para abortar. ¿Qué piensa de esas causales? A mí solamente, y escuchaba a la chica que estaba hablando desde su posición a favor del aborto, decía es que la Corte Constitucional si lo permite es porque se puede hacer. Y bueno, la Corte Constitucional precisamente permitió ese aborto hasta el noveno mes en las tres causales desde hace tiempo, desde el 2018. Y yo solamente le pregunto a las personas que nos están viendo, piensen cómo se practica un aborto en ese nivel de gestación. No solamente en los 6 meses, sino 7, 8, 9. ¿Cómo se practica un aborto en ese nivel de gestación? Y si a eso le podemos llamar derecho, si a eso vale la pena llamarle decisión. ¿Cuál es la práctica y si eso realmente son derechos humanos? Pienso que hoy en día la tecnología y como sociedad y nuestra capacidad de transformación ha avanzado tanto como para que el día de hoy retrocedamos tanto en ese derecho. Es completamente inhumano, no importa, seguramente hay visiones religiosas desde esta perspectiva, pero ni siquiera se trata de eso. Tampoco se trata de ser ni de derecha, ni de izquierda, ni de centro, sino se trata de ser humano y lo que pasó hoy es realmente grave, porque somos un país acostumbrados a la violencia y al derramamiento de sangre y hoy la Corte Constitucional le sumó otra forma de derramamiento de sangre a la lista en nuestro país. Carol, ¿se puede empezar a realizar acciones para tratar de tumbar esta decisión? O ya que lo hemos venido hablando y también entendiendo un poco esta postura que usted nos está mostrando, desde las acciones del día a día, ¿se puede construir algo más? Totalmente. Es una decisión que es difícil de retroceder, pero nos estamos dando cuenta, por ejemplo, en Estados Unidos, que después de 50 años de tantos estados que despenalizaron el aborto, que los practicaban y demás, hoy esa discusión que abrió la puerta al aborto en Estados Unidos está temblando. Polonia, por ejemplo. Hoy sé que en Colombia es un trabajo fuerte, pero es un trabajo que vamos a hacer. Y además de todo, es un trabajo, como tú lo dices, se construye día a día, lo vamos a construir como pedagogía y seguramente vamos a trabajar para robarles las clientas a Profamilia, a Oriéntame, a esas instituciones que se lucran con el cuerpo de la mujer, parecen muy a favor de la mujer, pero en realidad se lucran desde nuestros cuerpos. Entonces, nuestro trabajo no va a ser solamente pelear en lo jurídico, sino también robarles a las clientas a estas instituciones y a este discurso que dice que el aborto es empoderamiento.
Es Carol Borda, politóloga de la Universidad Nacional y cofundadora de Empoderadas, también directora de Nacer Colombia, que es una organización activista en defensa de la vida, aportando también sus argumentos a esta discusión, sin duda, a propósito de la decisión que ha tomado la Corte, ahora que despenaliza el aborto hasta la semana número 24 de gestación, es decir, unos 6 meses. Carol, gracias. A ti, Juanita, y a todos, muchas gracias, que estén muy bien.